Ya está. Seguimos entonces con el juicio ejecutivo. Ayer en que quedamos en emplazamiento, parece, ¿no? Ya está. ¿Qué número fue? ¿Qué número lo pusimos? 5. ¿El 5? Ya. Punto número 5 entonces, para seguir el orden de lo que llevamos ayer. El emplazamiento. A ver. Sabemos ya lo que es el emplazamiento porque lo vimos en algún momento en juicio ordinario. El emplazamiento es la oportunidad que tiene el demandado para defenderse. La oportunidad que tiene el demandado para defenderse. En este caso, la defensa que tiene el demandado, y lo comentamos el día de ayer, es oponer excepciones. No tiene otra alternativa para defenderse, solamente es la posibilidad de oponer excepciones. Pero ¿cuánto es el término de emplazamiento? Para esto, para determinar el término de emplazamiento, hay que hacer algunas distinciones. ¿Cuánto es el plazo que tendrá el demandado para oponer excepciones? Tenemos que tomar como referencia, ayer lo dijimos, me parece también, el lugar y el momento en que el demandado es requerido de pago. Puesto que de acuerdo a ello, podremos determinar desde cuándo contar el plazo y cuánto es efectivamente este término de emplazamiento. Si el demandado es requerido de pago, en la misma comuna que sirve de asiento al tribunal, la misma comuna que sirve de asiento al tribunal, en este caso el término de emplazamiento son, muy bien, son 4 días. 4 días, término de emplazamiento. Si el demandado es requerido de pago en distinta comuna, pero siempre dentro del territorio jurisdiccional, 4 más 4 días, así es. 4 más 4 días. Y por último, si es requerido de pago en distinto territorio jurisdiccional, 4 más 4 más la tabla. no. Acá hay que distinguir. Y hay que distinguir porque la ley le da al demandado la facultad de actuar en 2 frentes. Entendamos que si estamos hablando de un distinto territorio jurisdiccional, significa que aquí se ha actuado vía exhorto. Entonces, por ejemplo, tenemos un tribunal donde se sigue el juicio, que es en la comuna de Santiago, y el demandado ha sido notificado y ha sido requerido de pago en San Antonio, la provincia de San Antonio. Son territorios jurisdiccionales distintos. Y por ende, el Tribunal de Santiago ha tenido que exhortar al Tribunal de San Antonio para que se practique la diligencia de la notificación con el requerimiento de pago. El demandado tiene la alternativa de defenderse ante el tribunal exhortante o ante el tribunal exhortado. Donde presento yo mi escrito, donde tengo las defensas, las excepciones, puedo presentarlo en Santiago, que en el ejemplo sería el tribunal exhortante, o bien puedo presentarlo en el tribunal de San Antonio, que sería el tribunal exhortado. Si se actúa ante el tribunal exhortante, o sea, se presenta el escrito ante el tribunal de origen en el fondo, Santiago, ahí estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen, que el plazo sería 4 más 4 más la tabla de emplazamiento. 4 más 4 más tabla. Insisto, siempre y cuando nos estemos defendiendo ante el tribunal de origen, el tribunal exhortante. Pero, ¿y si nos defendemos ante el tribunal exhortado? Si presentamos la defensa allá en San Antonio, no. Hay que volver a distinguir.
Se distingue entre si es que el demandado fue requerido de pago en la misma comuna donde se encuentra el tribunal exhortado, o si fue requerido de pago en distinta comuna. En la misma comuna o en distinta comuna. Si fue en la misma comuna, ¿cuántos días serán? 4 días. ¿Y si es en distinta comuna? Muy bien, 4 más 4 días. Eso es entonces en el juicio ejecutivo el término de emplazamiento. Importante, preguntado. Y no solamente es importante porque sea importante para el examen de grado, sino que es importante para los efectos de tramitar, digamos. Hay que manejarse bien en materia de plazos. Colocamos un ejemplo entonces, para entendernos. Supongamos que yo he sido demandado de juicio ejecutivo. Y el juicio se sigue en el tribunal que está en la comuna de Santiago Centro. Para los que no son de Santiago, Santiago tiene varias comunas y una comuna de Santiago Centro, que es la comuna donde están ubicados los tribunales. Y yo soy notificado cuando estoy jugando con mis hijos en una plaza aquí en la comuna de La Reina. Llega el receptor y me notifica la demanda. No me puede requerir de pago, según lo que estudiamos ayer, porque el requerimiento debe practicarse en el lugar donde vive el deudor. Yo no vivo en la plaza, así es que me van a dejar una cédula de espera. Me dejan la cédula de espera, que indica que yo tendré que concurrir a la oficina del receptor, que está en Santiago Centro también, a requerirme de pago. Y yo, como no tengo intención de pagar, no voy nomás. Y le llevo estos antecedentes a un abogado para defender. Y el abogado me dice, muy bien, vamos a oponer excepciones, porque yo sostengo que yo esa deuda la repacté y por lo tanto ya está pagada ya, porque hay una obligación distinta, una obligación nueva. Eso es lo que yo sostengo y entonces el abogado me dice, vamos a oponer excepciones. Plazo para oponer excepciones en el ejemplo que yo daba. No voy a contar la historia de nuevo, para eso la estuve contando. ¿En la misma comuna? No me pidan que cuente la historia otra vez, pues se supone que conté la historia, la fui contando lentamente para eso. Plazo para oponer excepciones. ¿Por qué sería 4 más 4? Porque no están en la misma comuna. O sea, en la misma comuna de asiento de Reina. ¿Por qué? ¿Por qué? La Reina es una comuna distinta a Santiago, ¿estamos de acuerdo en eso? Son comunas distintas, no es la misma comuna. ¿Ya? ¿Cuánto es el plazo que tiene mi abogado para presentar el escrito? 4 días. ¿Pero por qué 4? Porque fue requerido de la oficina. Ya. Lo que hay que mirar es el requerimiento de pago y no se mira la notificación. Yo fui notificado en la comuna de La Reina y de acuerdo, eso no es discutible, pero yo no fui requerido de pago en La Reina, yo fui requerido de pago en la oficina del receptor. Así que son 4 días. Ojo con eso, porque si mi abogado se confía y saca la misma cuenta que la mayoría de ustedes y dice hay 4 más 4 y llega al 6º día con el escrito, feliz porque llegó más encima, según él, con 2 días de anticipación, se va a encontrar con que no ha lugar por extemporáneo. Y no olvidemos que lo dijimos ayer, el juicio se perdió, porque si uno no se defiende, la consecuencia de ello es simplemente perder el juicio. Se acabó el juicio. Así que cuidado con eso. Bien, ahí tenemos entonces el emplazamiento como tema. Todo lo pertinente al emplazamiento acá. Seguimos. Número 6, ya que estamos numerando las etapas. Número 6, las excepciones. Seguimos en el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo. Y ahora nos vamos a las excepciones. La única manera que tiene el demandado, deudor, lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas, el ejecutado también lo pueden llamar,
La única forma que tiene de defenderse es oponer excepciones. Como lo dijimos el día de ayer, la demanda en el juicio ejecutivo no se contesta, sino que lo que hace el demandado, si se quiere defender, es presentar un escrito en el que opone excepciones. Sabemos ya lo que son las excepciones, no vamos a insistir en esa materia, lo estudiamos en el juicio ordinario particularmente, pero nos vamos a referir a las características que tienen las excepciones acá en el juicio ejecutivo. Características de las excepciones. Primero, solo se pueden oponer las excepciones que expresamente señala la ley. Solamente las excepciones que expresamente señala la ley. Estas las encontramos enumeradas en una numeración bastante larga en el Código de Procedimiento Civil, particularmente en el artículo 464. Ahí están enumeradas las excepciones. En todo caso, están la mayoría de las excepciones dilatorias que uno conoce ya por juicio ordinario, entendamos por esto incompetencia del tribunal, ineptitud en libelo, litispendencia, falta de personería o capacidad o representación legal. Están también como excepciones perentorias la mayoría de los modos de extinguir obligaciones, el pago, la novación, la pérdida fortuita de la cosa que se debe, en fin. Y aparecen algunas excepciones más novedosas, como podría ser, por ejemplo, la falta de oportunidad en la ejecución, lo que significa, tal como el nombre lo indica, reclamar que la obligación no es todavía exigible. Yo no discuto que debo, no discuto que no he cumplido, no discuto nada de eso, pero sin embargo discuto que la obligación no es exigible todavía. Me dieron plazo para pagar hasta el 30 de septiembre y estamos en julio recién, entonces no me pueden estar demandando ahora. Falta de oportunidad en la ejecución. En todo caso, si uno mira el artículo, van a ver que las excepciones aparecen mencionadas, enumeradas, no se ordenan, el código no dice estas son las dilatorias, estas son las perentorias, sino que están nomás. Y uno tiene que aprenderse, no se las aprendan todas porque son muchas realmente, pero apréndanse varias de ellas para que tengan alguna referencia. Como segunda característica de las excepciones, letra B, el deudor puede oponer todas las excepciones que quiera, todas las que pueda, todas las que se justifiquen. Y lo hará en un mismo escrito, las opondrá todas juntas. Por lo tanto, no hay acá una oportunidad procesal diferente para oponer las dilatorias y las perentorias. Todas van juntas y van todas en un mismo escrito. Letra C. El plazo para oponer excepciones es, y esto es lo que ya vimos ya, el término de emplazamiento. El plazo para oponer excepciones es el término de emplazamiento que ya hemos estudiado. 4, 4 más 4, 4 más 4 más tabla, según aparece ahí, en fin. Letra D. Si el deudor no opone excepciones dentro de plazo, como ya lo hemos dicho, el juicio termina. Fíjense que estamos hablando de la rebeldía del demandado. En el fondo, el demandado no se defendió. El juicio termina. En un juicio ordinario, si el demandado queda rebelde, el juicio igual continúa. En un juicio sumario, si el demandado queda rebelde, el juicio igual continúa. El ejecutivo no.
Ni siquiera se dicta sentencia definitiva porque, como bien lo dijimos ayer, al no haberse defendido el ejecutado, el mandamiento de ejecución y embargo, hará las veces de sentencia definitiva. Hará las veces de sentencia definitiva. Otra característica, letra E. En el escrito de excepciones, el demandado debe no solamente señalar cuáles serán las que usará, sino que debe fundamentarlas. No es cuestión de llegar y decir, voy a oponer la excepción de pago, listo. Tiene que fundamentar y tiene además que señalar que tiene medios de prueba para respaldar. Que tiene los medios de prueba para respaldar. No se trata de que en el escrito diga cuáles son esos medios de prueba, no es necesario. Decir cuáles son no es lo que importa, pero sí decir al menos que tiene medios de prueba. Se ocupa la típica frase cliché, me valdré de los medios de prueba que señala la ley. Ya llegará el momento en que tendrá que presentar las pruebas, pero acá basta con que simplemente indique que tiene medios de prueba. Ya. Eso en cuanto a las excepciones. Número 7. Contestar las excepciones. Contestar las excepciones. Contestar las excepciones. Una vez que se oponen las excepciones, que el demandado se defiende, el tribunal provee traslado. Se provee traslado. Y lo que corresponde entonces es que ahora el demandante, el ejecutante, conteste las excepciones. Para ello, la ley le da un plazo de 4 días. Para contestar excepciones, 4 días. Convengamos que si no las contesta nomás. Igual, el plazo de 4 días es fatal, así que si no contesta las excepciones, precluye su derecho a hacerlo. Obviamente, la idea es que al contestarlas, él las va a cuestionar, va a decir es mentira, a mí no me han pagado un peso o cualquier cosa parecida. Lo mejor es que si él no tiene nada que contestar, mejor que no conteste. Número 8, creo. Número 8. Examen de admisibilidad. Todo lo que hemos dicho, no lo he señalado, todo está en el cuaderno principal. ¿Sí? El cuaderno de apremio lo tenemos votado en este momento. Todo lo que hemos ido señalando está en el cuaderno principal. O cuaderno ejecutivo, como se le llama también. Examen de admisibilidad. Una vez que el demandado contesta las excepciones, una vez que el demandante contesta las excepciones, o bien, cuando ya ha transcurrido el plazo, estamos suponiendo en este último caso que no las contestó, esperamos que transcurran los 4 días, el tribunal ahora analiza si las excepciones opuestas por el demandado son admisibles. Por eso hablamos del examen de admisibilidad. Estudia, analiza si acaso dichas excepciones son admisibles. Ojo, no es revisar si tienen fundamento o no tienen fundamento, no es revisar si tiene razón o no tiene razón. Eso lo hará cuando dicte sentencia. Ahora se hace un examen de admisibilidad nada más.
Y ese examen de admisibilidad comprende lo siguiente. ¿Ah? Se refiere al tiempo que le han presentado. Claro, letra A. Si las excepciones fueron opuestas dentro de plazo. Y letra B. Si acaso son de aquellas excepciones que están en la ley. O sea, no olviden que acá uno no puede llegar y oponer la excepción que quiera, sino que tendrá que remitirse a aquellas que están señaladas en. Si las declara inadmisibles, entonces las excepciones se tienen por no opuestas, ¿y qué pasará entonces? El juicio termina. En el fondo es como si no se hubiese defendido el demandado. Y el juicio, por lo tanto, termina. Ahora, seamos optimistas. Si las declara admisibles, el tribunal, junto con declararlas admisibles, en la misma resolución, el tribunal deberá entonces decidir lo típico que se hace a esta altura en los procedimientos. Si hay o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos para determinar cómo sigue el juicio de aquí en adelante. Si acaso se recibe la causa a prueba o bien si cita para oír sentencia. Esa decisión la tiene que tomar el tribunal y la tiene que tomar junto con declarar admisibles las excepciones. Entendamos, porque esto es sentido común, que si las excepciones son inadmisibles, no hay resolución que reciba la causa a prueba, ni hay nada. Como ya lo dijimos, el juicio ahí se acaba porque se entiende como si el demandado en realidad no se hubiese defendido. Bien. Número 9. Sí. Número 9. Término probatorio. Si el tribunal estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, tendrá entonces que recibir la causa a prueba. Y para esto se aplican las mismas reglas que ya estudiamos en el juicio ordinario. La misma resolución, los mismos elementos, los mismos recursos, la misma historia. La resolución se notifica por cédula, todo lo que se estudió allá se aplica también acá respecto de esta resolución que recibe la causa a prueba. Ahora, el término probatorio va a comenzar a correr, igual que en el juicio ordinario, desde que se haya practicado la última notificación. No olviden que se practica por cédula. Desde la última notificación empieza a correr el término probatorio. Tenemos término probatorio ordinario, que en el caso del juicio ejecutivo es de 10 días. Este plazo de 10 días se podría ampliar hasta por 10 días más a petición del acreedor. Sigue siendo término probatorio ordinario, no cambia por eso. Son 10 días, pero si el acreedor lo pide, entonces se puede ampliar hasta por 10 días más. En todo caso, si el acreedor pide que se amplíe, tiene que pedirlo antes que expiren los primeros 10 días.
O sea, antes que se acaben los 10 días, antes de eso tiene que pedir que se amplíe por X cantidad de tiempo más. Término probatorio extraordinario. Acá el término probatorio extraordinario, en el juicio ejecutivo, no tiene nada que ver con el extraordinario del juicio ordinario. No tiene nada que ver con las tablas de emplazamiento ni nada. El término probatorio extraordinario en el juicio ejecutivo es aquel solicitado de común acuerdo por las partes, por la cantidad de días que ellos determinen. Las partes, a diferencia del caso anterior, donde era solamente el acreedor el que lo pedía, ahora son las partes de común acuerdo que le van a pedir al tribunal que aumente el término probatorio que era ordinario, que era de 10 días, que lo aumente por otra cantidad, y son las partes las que decidirán cuántos días será dicho aumento. Término probatorio especial. En el juicio ejecutivo no hay normas que regulen al término probatorio especial, por lo tanto, la doctrina, la jurisprudencia están de acuerdo en que se aplica el término probatorio especial del juicio ordinario, pero solo aquel que está referido al entorpecimiento. No se olviden que nosotros vimos varios términos probatorios especiales que podían surgir por, qué sé yo, un montón de variantes. Acá la única variante que se aceptaría sería aquella del entorpecimiento, cuando una parte alega que no pudo rendir la prueba en la oportunidad procesal respectiva porque hubo un entorpecimiento, y habrá que extender el término probatorio por la cantidad de días que haya durado dicho entorpecimiento. En cuanto a la forma de rendir la prueba, esta es rendida de la misma manera que en el juicio ordinario. Eso no lo hemos estudiado todavía, lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos en eso no hay variantes. Terminado el probatorio, hay también acá, hay observaciones a la prueba. Hay observaciones a la prueba que en el caso del juicio ejecutivo duran 6 días. No son 10 como era en el juicio ordinario, acá son 6 días. La finalidad de ese periodo es lo mismo que en el juicio ordinario, que las partes comenten las pruebas que han rendido, tanto las pruebas propias como comentar también las pruebas que rinde la contraparte. Bien. Número 10. Citación para oír sentencia. Acá no hay mucha diferencia con el juicio ordinario. El tribunal de oficio, una vez expiradas las observaciones a la prueba, debe dictar esta resolución, que es la citación para oír sentencia, con los mismos alcances que en el juicio ordinario, es decir, la causa con esto entra en la etapa de fallo, las partes ya no pueden seguir presentando escritos, etc. Es también un trámite esencial, por lo tanto el tribunal no lo puede omitir. Es la misma historia que ocurrió con el juicio ordinario. ¿No tiene medidas para mejor resolver? En el caso del juicio ejecutivo se ha discutido mucho si hay o no hay medidas para mejor resolver. La doctrina tiende a concluir que no, que acá no operan las medidas para mejor resolver, porque al no ser un procedimiento declarativo no hay discusión realmente sobre la base de lo que necesitan, digamos, las medidas para mejor resolver. Número 11. Llegamos a la sentencia. Convengamos que el plazo que tiene el tribunal para dictar sentencia en el juicio ejecutivo es de 10 días. O sea, desde la citación a oír sentencia, el tribunal tiene 10 días para dictar sentencia. Respecto de la sentencia,
Esta debe cumplir con los requisitos del artículo 170, los mismos requisitos que ya estudiamos. Se puede dividir la sentencia del juicio ejecutivo en sentencia absolutoria y en sentencia condenatoria. Absolutoria es aquella sentencia que rechaza la demanda, Por lo mismo, acoge alguna de las excepciones que opuso el demandado. No se trata de que las acoja todas, pero acoge alguna de las excepciones del demandado. Es por eso que rechaza la demanda y, muy importante, ordena alzar el embargo. Ya no se justifica que los bienes sigan embargados cuando resulta que la sentencia ha resultado ser absoluta. La otra sentencia, naturalmente, es la condenatoria. Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria es aquella sentencia que acoge la demanda ejecutiva. Por lo mismo, se rechazan las excepciones que opuso el demandado. Son rechazadas las excepciones. Y ordena, por lo tanto, continuar con la ejecución. Ordena continuar con la ejecución. La sentencia condenatoria puede ser de dos clases. Hay dos tipos de sentencia condenatoria. Puede ser condenatoria de pago o puede ser condenatoria de remate. Condenatoria de pago, condenatoria de remate. La condenatoria de pago se llama así, el nombre es bien gráfico, porque los bienes embargados se le entregan directamente al acreedor. Se le paga con los bienes embargados. ¿Cuándo la sentencia es condenatoria de pago? En dos casos. Letra A. Cuando lo que se ha embargado es dinero, y esto es sentido común, si el dinero no sale a remate. Letra B. Cuando lo que se ha embargado es la especie o cuerpo cierto que se debe. A mí me deben el caballo blanco de Napoleón, se embargó el caballo blanco de Napoleón, no lo saquen a remate. Si eso es lo que a mí se me debe, páguenme directamente. Esa se llama sentencia condenatoria de pago. La otra sentencia condenatoria es la sentencia condenatoria de remate. La sentencia condenatoria de remate es aquella en que los bienes que están embargados serán rematados. Por eso el nombre. Tienen que ser transformados en dinero para pagarle al acreedor. Son realizados los bienes embargados.
¿Cuándo es sentencia de remate? En todos los casos en que no sea de pago. O sea, la sentencia, podemos decir, la condenatoria es siempre de remate, salvo en los dos casos propuestos, en cuyas circunstancias será sentencia de pago. Esta distinción es importante para saber cómo procedemos de aquí en adelante, ¿ya? Porque si la sentencia es de remate, hay que iniciar el procedimiento de apremio, liquidar los bienes, venderlos, en fin. En cambio, si la sentencia condenatoria es de pago, es mucho más sencilla, porque ahí tomamos los bienes embargados y sin necesidad de liquidarlos, se le entregan directamente al acreedor. No hay procedimiento de apremio, por lo tanto, cuando la sentencia es condenatoria de pago. Bien, recursos que proceden respecto de la sentencia. Recursos que proceden respecto de la sentencia. Se aplican las reglas generales. Es una sentencia definitiva, por lo tanto es susceptible inicialmente de apelación. Y casación en la forma, que son los recursos más típicos de una sentencia definitiva. Pero respecto de la apelación, hacer un alcance. Si apela el demandante, ¿qué significa que apele el demandante? Que la sentencia tuvo ¿qué carácter? Fue absolutoria. La sentencia fue absolutoria, entonces apela el demandante. Apelando el demandante, esa apelación se concede en ambos efectos. La apelación se concede en ambos efectos. ¿Dónde está lo importante de eso? ¿Cuál es el efecto que debiera producir la sentencia absolutoria? Dentro de sus efectos, nosotros dijimos alzar el embargo. Pero si apela el demandante, como la apelación tiene también el efecto suspensivo, todo queda parado hasta que la apelación se resuelva. Eso quiere decir que el embargo no se alza. Obviamente, porque la idea del legislador, ¿cuál es? No alcemos el embargo, porque si el demandante apeló, puede que la Corte dé vuelta la sentencia y ordene entonces la ejecución de los bienes. Y la idea es que los bienes estén embargados para eso, porque si no, si liberamos el embargo y luego el demandante gana, hay que volver a embargar bienes. Y es obvio que en el tiempo intermedio, si ya no hay bienes embargados, el deudor probablemente sea deshecho de todos sus bienes de valor y ya no va a tener cómo enfrentar el pago. Y entonces los bienes siguen embargados. Ahora bien, si apela el demandado, lo que significa que la sentencia fue condenatoria. Apela el demandado, la sentencia ha sido condenatoria. Esa apelación se concede en el solo efecto devolutivo. En el solo efecto devolutivo. Es decir, el procedimiento sigue. Es decir, si hay que rematar bienes, se van a rematar. El procedimiento va a seguir adelante. Desde luego, aquí tendría bastante sentido que el demandado, cuando apela, intente una orden de no innovar para evitar el remate. Sería la alternativa que tendría. Pero la apelación por sí sola no va con efecto suspensivo, va en el solo efecto devolutivo. Pero, ojo, porque si bien es cierto, estamos advirtiendo que el juicio va a continuar, se van a rematar los bienes, sí va a llegar un momento en que el juicio se tiene que suspender. Y se va a suspender previo al pago. O sea, mientras la apelación no se resuelva, si bien es cierto, igual vamos a rematar los bienes, no le vamos a pagar todavía al acreedor. Porque entendamos que si al acreedor le pagamos y luego la Corte dice que no había que pagarle para que el acreedor devuelva lo que le pagaron, yo creo que habría que iniciar otro juicio. Entonces,
Para evitar aquello, sigamos igual con el juicio ejecutivo, te embargamos los bienes, bueno, te los vamos a rematar, ningún problema, pero llegado el momento del pago, ahí suspendemos todo. Eso quiere decir que si la sentencia era sentencia de pago, prácticamente el juicio va a quedar paralizado. Aunque no haya efecto suspensivo, tampoco hay mucho más que hacer, porque por mucho que sea de pago la sentencia, no podemos pagarle al acreedor. Cuando es de remate, tiene más sentido, porque ahí el procedimiento va a seguir igual, el apremio continúa, la realización de los bienes igual se efectúa, y si se rematan los bienes, pase lo que pase con la apelación, si los bienes ya están rematados nomás. El demandado no va a poder volver atrás eso. De ahí que sería interesante que él intente una orden de no innovar justamente para evitar el remate, para suspender el asunto ahí y evitar que los bienes sean rematados así. Entonces, profesor, en ese caso donde se rematan los bienes y los adjudicatarios entregan la plata al tribunal, ¿todavía no se les paga al acreedor? No sé qué quiere decir con adjudicatario. La adjudicación está en las comunidades. Bueno, Los que compran el remate. ¿Se le entrega bien? Sí, se le entrega bien, pero el dinero... El dinero queda retenido por el tribunal. Porque si el demandado gana, la plata se la van a dar al demandado, mal que mal los bienes eran de él. Y si el demandado pierde, los bienes, el dinero seguirá su destino natural, que era ser usado para pagarle al acreedor. Bien. Terminamos con el juicio ejecutivo en lo que es el cuaderno principal. Pero antes de pasar al cuaderno de apremio, vamos a hacer mención a un par de instituciones especiales. Una de ellas, ya no numeremos nada, terminó todo con la sentencia, la renovación de la acción ejecutiva. Renovación de la acción ejecutiva. Esto conversamos ya hace tiempo, no tanto tiempo, pero hace tiempo. La renovación de la acción ejecutiva. La renovación de la acción ejecutiva cabe cuando el demandante pierde la demanda, o sea, el tribunal dicta sentencia absolutoria, y a consecuencia de ello pierde la demanda, pero sin embargo la acción la mantiene para volver a demandar después. Lo lógico sería que si uno pierde una demanda, pierda también la acción. Eso es lo que hemos estudiado siempre, como efecto de la cosa juzgada. No puedo volver a demandar. Pero acá la acción se mantiene. Y se puede volver a iniciar otro juicio ejecutivo. Esto, sin embargo, esta renovación de la acción ejecutiva, solo opera cuando el motivo por el cual el demandante perdió fue alguno de los siguientes. Cuando el motivo por el cual el demandante perdió fue alguno de los siguientes. Letra A. Incompetencia del tribunal. Incompetencia del tribunal. En el fondo, lo que está diciendo la ley es, perdiste este juicio, pero igual tu acción guárdala y anda a demandar ahora ante el tribunal que sea competente. Letra B, ineptitud del libelo. O sea, le están diciendo al demandante, perdiste el juicio porque a tu demanda le faltaban requisitos. Guarda la acción y puedes volver a demandar y ahora preocúpate de que la demanda esté completa. Letra C, falta de capacidad de personería o de representación legal. Falta de capacidad o de personería o de representación legal. También es algo que se puede corregir. Perdiste este juicio, trata de ser más avispado para la próxima, demanda de nuevo porque la acción no la permite. Y letra D, falta de oportunidad en la ejecución. Te apuraste mucho, demandaste antes de tiempo. La obligación no era exigible todavía. Tú dijiste que sí, pero el demandado probó que no. Espera que llegue el momento y si aún así, llegado ese momento, todavía no te cumplen, demanda de nuevo. No pierdes la acción, pero esta demanda en este juicio lo perdiste. Eso se llama la renovación de la acción ejecutiva.
Otra figura especial, de la que también conversamos ya, la reserva de acciones. También conversamos de este tema, la reserva de acciones. ¿No recuerdan en qué consiste? La figura es la siguiente. El demandado sostiene que él también tiene acciones para demandar al ejecutante. Y hace, por lo tanto, reserva de acciones. No las puede intentar acá en el mismo juicio ejecutivo porque el juicio ejecutivo no admite reconvención para empezar. Yo no puedo, me demandaste a mí, te voy a demandar de vuelta. Hay que iniciar un juicio aparte para eso. Y además, estamos enfrentados a que la acción que el demandado alega que tiene en contra del demandante necesita un procedimiento declarativo. El juicio ejecutivo tampoco va a servir para eso. Pero el demandado, sin embargo, dice, yo también puedo demandar al demandante. Entonces, hace reserva de acciones. ¿Qué logra con eso? Que lo tiene que haber hecho por escrito y usualmente se hace cuando opone excepciones. Ahí hace reserva de acciones. ¿Qué logra con eso? Que si la sentencia, en definitiva, es condenatoria, se va a suspender el apremio en espera de que él demande y se resuelva ese juicio. Perdiste el juicio, pero queda todo en pausa. De aquí en adelante no movemos nada. Tú dijiste que ibas a demandar al demandante, demándalo. Y veamos cómo te va con eso. Y de acuerdo al resultado de ese otro juicio, veremos qué pasa acá en el juicio ejecutivo. Y para ello la ley, y esta es la razón por la que lo vimos, le da al demandado un plazo para demandar de 15 días. Este es uno de los casos en que una persona está, entre comillas, dijimos, obligada a demandar. Le da un plazo de 15 días para demandar. Si no demanda dentro de 15 días, igual podrá demandar más adelante si quiere, y eso ya es problema de él, pero al no haber demandado dentro de los 15 días, el juicio ejecutivo se reactiva y va a continuar su marcha normal. Claramente eso es lo que el demandado tendría que evitar, digamos, que se le perder sus bienes, que se los vendan, en fin. Entonces, la idea es que él demande dentro de los 15 días para mantener suspendido el procedimiento ejecutivo. Bien, cambiamos de tema. Dígame. Yo diría el concepto de que si se resuelve, yo hice la demanda, pero finalmente el deudor no demostró, o sea, no se encontró ningún bien que podía ser prohibido antes, que sí, ningún bien que podía ser embargado. Si no tiene bienes para embargar, no se embarga nada y no hay mucho que hacer ahí. Pero también no tiene derecho a saber los bienes futuros de él. Sí, pero los bienes futuros no se pueden embargar. Está bien, pues, Tendrás que esperar a que los tenga. ¿Se puede volver a demandar sobre este? Sí. Sí, porque en ese caso no hay excepciones, no hay nada, o sea, no va a haber sentencia. Porque el receptor va a declarar que no pudo embargar bienes, no hay nada, claro. Ahora, es raro que ocurra eso, porque como te van a tu casa, a ti te van a embargar bienes y en el momento en que lo embarga el receptor, al receptor le da lo mismo si los bienes son tuyos o no son tuyos. Después puede la tercería. Claro. Por eso el receptor llega y embarga, voy a embargar el auto, es que el auto no es mío, mala suerte, te lo voy a embargar igual. Y voy a embargar la cama, no, la cama no se puede. Voy a embargar la tele, voy a embargar la lavadora, el refrigerador, oiga, pero si no son míos. No tengo idea, yo llego y embargo. Después en el juicio, los que sean dueños o poseedores tendrán que discutir ahí su posesión, su dominio y reclamar. Pero de momento va a embargar lo que pille. Digamos. Bueno, hagamos un break y luego continuamos con el cuaderno de apremio. Vamos al cuaderno de apremio entonces. Vamos a recapitular un poquitito porque el cuaderno de apremio ya hemos hablado ya. Comenzamos nosotros a hablar del cuaderno de apremio porque lo primero que aparece en el cuaderno de apremio, y esto fue lo que vimos ya, pero igual hay que repetirlo por lo menos para darle un cierto orden, el mandamiento de ejecución y embargo.
es lo primero que aparece, lo primero que uno observa, lo primero que se ve en el cuaderno de apremio. El mandamiento de ejecución y embargo. Y repetimos todo lo que se dijo en su momento para que lo copien ahora, en cuanto a las menciones que tiene, la naturaleza jurídica y la posibilidad importante de que pueda transformarse en sentencia definitiva, o más que transformarse en realidad, hacer las veces de sentencia definitiva cuando el demandado efectivamente no se defienda, es decir, cuando el demandado no oponga excepciones. Bien sabemos, porque lo hemos dicho, hará en ese caso las veces de sentencia definitiva. El cuaderno de apremio, luego de lo que es el mandamiento de ejecución y embargo, si nosotros seguimos el orden natural, viene luego, no en el cuaderno de apremio, sino que en el procedimiento, viene la notificación con el requerimiento de pago. Y a continuación del requerimiento de pago, si el deudor no paga al momento de ser requerido, viene el embargo. Y el embargo es entonces, dentro del cuaderno de apremio, nuestra segunda etapa. El número 1, si queremos numerar también el cuaderno de apremio, el número 1 era el mandamiento de ejecución y embargo. Ahora viene el embargo. Por eso no viene la solicitud de fuerza pública. Es que eso está en el mandamiento. No, pero bueno, que la práctica de repente... Sí, la práctica te puede alterar el orden de las cosas, tú puedes pedir la fuerza pública después. Sí, también podría ocurrir. ¿Ya? Pero primero hay embargo, digamos, o intento de embargo. Tú estás suponiendo que no se pudo llevar a cabo el embargo por A, B o C motivo, y ahí se pide entonces luego la fuerza pública. A veces ni siquiera, tú lo pidas al tiro y te lo dan sin que haya... También, por eso. O sea, nosotros ayer planteábamos que la idea es que uno cuando demanda ahí mismo puede pedir ya el auxilio de la fuerza pública, cosa que el mandamiento de ejecución y embargo lo diga, y se practique el embargo de inmediato y no estemos sujetos a vicisitudes como que haya alguien en la casa, o que el demandado o quien esté en la casa tenga una actitud llana al embargo, porque también la gente se pone violenta, se resiste, que es lo lógico, es una reacción hasta cierto punto natural. ¿Qué es el embargo? Conceptualmente, no está definido en la ley, no tenemos concepto legal de embargo, por lo tanto, así que se suelen dar conceptos doctrinarios. Sobre el embargo se suelen dar conceptos doctrinarios. Podemos decir, a modo de concepto, que el embargo es la actuación judicial que consiste en tomar los bienes del deudor por orden de un tribunal, con el objeto de venderlos, y pagar al acreedor con el producto de dicha venta. Pagar al acreedor con el producto de dicha venta. Eso entonces, como un concepto de los varios que uno podría dar, de lo que es el embargo. Estamos hablando del embargo en el sentido propio del juicio ejecutivo, ¿ya? No olvidemos que en civil vimos que el 1464 ocupa la expresión embargo en un sentido amplio, como para referirse con ello a toda orden del tribunal que impida la enajenación de un bien, donde quedaban también comprendidas para esos efectos las medidas precautorias. En este caso no, es el embargo en el sentido literal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del embargo? La doctrina en la actualidad suele darle al embargo dos enfoques que son complementarios, o sea, no son opuestos, no es que uno tenga que elegir uno u otro, sino que la doctrina dice que si uno mira el embargo en realidad persigue dos fines jurídicamente hablando. Uno, el embargo opera como una medida cautelar.
Esto es como bien obvio. O sea, es una medida donde se sustraen bienes del deudor para asegurar con ello el cumplimiento de la obligación. Si usted tiene sentencia que condena al demandado, no se preocupe que los bienes ya están embargados, ya tenemos de alguna forma asegurado que a usted le van a pagar, o que por lo menos hay bienes que se podrán vender para pagar. Distinto sería iniciar el juicio y continuarlo y terminarlo sin que haya bienes embargados, porque ahí quedaríamos en la duda de que tenemos la sentencia, pero ahora no sabemos cómo ejecutarla. Entonces los bienes ya están embargados, sirve como una medida cautelar. Esta es la naturaleza jurídica que se le ha dado siempre, por lo demás, al embargo. La doctrina moderna agrega otra. Pues te dice que el embargo es también una medida coactiva. Una medida coactiva. Es un caso de fuerza. Fuerza que está reconocida por el derecho, en todo caso, no lo miremos como una fuerza ilegítima. Fuerza en el sentido de que efectivamente, una vez que se practica el embargo, el deudor se siente con deseos renovados de querer cumplir. Porque claramente, frente al embargo, encontramos una respuesta psicológica de parte del deudor que dice, chuta, me embargaron bienes, o sea, la cosa va en serio ya. Estoy arriesgando perder mi auto, estoy arriesgando perder mi casa, y no quiero. Y en ese momento se las ingenia para pagar. Si uno hace un catastro, hay una gran cantidad de deudas que se terminan pagando sin necesidad de rematar nada, sino que luego del embargo aparece la plata mágicamente y se le paga el acreedor. Entonces hay un rol coactivo, porque efectivamente sirve como un medio de presión, porque una vez que se han embargado los bienes, uno asume que el deudor ahora sí va a cumplir. Las llamadas telefónicas y las cartitas de cobranza no asustan a nadie, ya no ya, pero el embargo todavía tiene ese efecto de generar en las personas el deseo de querer cumplir. ¿Qué se embarga? Bueno, esto lo vimos también en civil. Se embargan los bienes que tengan la calidad de embargables. Como una casi es responder con la misma pregunta, pero es la respuesta que hay, digamos. Se embarga lo que sea embargable. La regla general es que los bienes son embargables. Esa es la regla general. Esto lo conversamos al hablar del derecho de garantía general en civil. Pero hay bienes que son inembargables. Y para ello tenemos dos artículos que son los principales artículos en señalar qué bienes son inembargables. Uno es en el Código Civil el 1618 del Código Civil, por un lado, y por otro lado, en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 445 en el Código de Procedimiento Civil. Los dos artículos se complementan bastante y por lo demás nosotros ya hicimos en su momento el recuerdo de algunos de los bienes inembargables. Los libros que usa el deudor para desarrollar su profesión, los utensilios del deudor artesano, el ajuar de la casa, el lecho del deudor y de su familia, las pensiones alimenticias forzosas, los víveres necesarios para la subsistencia de la familia por 30 días, en fin. Ahora, distinto es preguntarnos cómo se determina qué bienes se embargan. Más allá de responder que se embargan los bienes embargables, la pregunta ahora va orientada a, de acuerdo, pero ¿qué embarga el receptor?
él llega acá y embarga lo que a él se le ocurre o no. ¿Quién decide, quién determina los bienes que serán embargados? Vamos bien. La determinación la pueden hacer varias personas. Letra A. Los bienes a embargar los puede determinar el propio demandante. El propio demandante. Lo hará cuando al momento de demandar hubiese indicado en la demanda qué bienes deberán ser embargados. Esto supone naturalmente que el demandante conoce el patrimonio del demandado, sabe qué bienes tiene y por ende en la demanda él ya solicita que sean embargados ciertos bienes. Letra B. Se embargarán los bienes que el propio demandado designe. Suponiendo que el deudor esté presente, claro está, al momento del embargo. Y él dirá entonces, pucha, embárguenme ese televisor, embárguenme estas mesas. Y por último, letra C, se embargarán los bienes que el propio receptor decida. Si, por ejemplo, no los designa ni el demandante ni el demandado, o bien el receptor estima que los bienes que han designado son insuficientes, bueno, entonces el propio receptor señalará, por lo tanto, qué bienes serán los bienes que se deberán embargar. Bien. Ahora, respecto de los bienes que embarga el receptor, al receptor la ley le señala un orden de los bienes que debe embargar. Debe comenzar embargando dinero. Comienza embargando dinero. Luego seguirá con otros bienes muebles. Decimos otros porque el dinero en sí ya es un bien mueble. Otros bienes muebles. Y, por último, inmuebles. Ahora, excepcionalmente, podría llegar incluso a embargar salarios y pensiones. Esto último, sin embargo, está sujeto a varias limitaciones, no son del caso para el examen de grado. Por ejemplo, a los empleados públicos les pueden embargar hasta el 50% de sus ingresos, pero solo cuando el objeto del juicio ejecutivo sean alimentos, que cuadra por lo demás con lo que se puede pagar de alimentos, así que no es un despropósito. Por eso le digo, está limitado a ciertos aspectos, pero podrían eventualmente embargarse también salarios y pensiones. Bien. Efectos del embargo. Número 1, los bienes embargados pasan a formar parte de el artículo 1464, es decir, ya no pueden ser enajenados, pues habría objeto ilícito. Un bien embargado no se puede enajenar, pues habría objeto ilícito en su enajenación. ¿Cuál era el artículo? 1464, número 3 para ser más preciso. Segundo efecto, el deudor
pierde la administración de los bienes, pues estos pasan a ser administrados por el depositario. Tal vez este último efecto no sea tan grave, pues usualmente el depositario es el mismo deudor. Pero si fuesen personas distintas, hay que destacar entonces que el deudor perderá la administración de los bienes, pues esta pasa al depositario. Número 3. Si los bienes embargados son enajenados, más allá de que habría objeto ilícito, no me voy a referir a eso, se configura un delito penal, que tiene pena privativa de libertad, que es depositario alzado. El delito de depositario alzado. Por eso la gente de repente dice, y el receptor te embargó el auto, sí, y te lo dejó a ti, no se lo llevó, véndelo, llévatelo, piérdelo. No, porque civilmente, claro, objeto ilícito, eso no asusta a nadie, pero se comete un delito de depositario alzado que puede tener pena privativa de libertad. 4, que no es un efecto realmente, es una aclaración, pero igual lo quiero decir. El que sea dueño de los bienes, y no necesariamente el deudor, porque cuando se embargan los bienes, todavía no sabemos si los bienes son del deudor o no, pero quien sea dueño de los bienes no pierde el dominio. No pensemos que el embargo priva del dominio al dueño, no, para nada. Se ven limitadas las facultades, como lo estamos viendo, pero el dominio en sí no se pierde. Y por último, número 5 creo, también algo negativo, una aclaración más que otra cosa, el que los bienes estén embargados no le da al crédito ninguna preferencia. No sostener, no pensar que ahora hay un acreedor que tiene preferencia para pagarse sobre los bienes embargados. No, porque si apareciere un acreedor que realmente tenga preferencia, se le va a pagar primero. Aparece ahí la tercería de prelación. Y un tercero dice, los bienes que tú embargaste, Juan, se van a ocupar para pagarme a mí, Pedro. Y Juan dirá, pero ¿cómo? Si yo inicié el juicio, yo embargué. Y Pedro dirá, yo tengo un crédito preferente y por ende me pago antes que tú. Veremos cuáles son los requisitos, que tampoco es que llegue el tercer y cobre así de la nada, ya. La tercería tiene ciertos requisitos. Bien. Dejemos puesto como título para mañana, todavía estamos en el embargo, incidentes a los que puede dar origen el embargo. Los incidentes a los que puede dar origen el embargo. Ahí veremos cuestiones como la ampliación del embargo, la sustitución del embargo, en fin, una serie de figuras que están asociadas con el embargo y que son incidentes por cuanto tienen tramitación incidental. La forma de efectuarlo mañana lo vamos a ver. Cómo se efectúa materialmente, el retiro de especies y todo lo demás. Algo vamos a ver mañana, no se le gusta mucho, pero algo vamos a conversar mañana. Sin embargo, no ha terminado. Tenemos que hablar del acta de embargo también.